Nuestros demás miembros del club. Vamos a iniciar la grabación para tenerla disponible en otros momentos y en otros espacios. Muy buenos días a todos y todas. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva sesión del Club de Investigación de la Implementación. Como ya saben, esta es una iniciativa del proyecto The Global Health Network para Latinoamérica y el Caribe que busca fortalecer las capacidades en investigación de la implementación mediante el intercambio de experiencias, aprendizaje colaborativo y discusión científica. Entonces, ya creo que la mayoría me conocen, pero si no me presento, mi nombre es Katia López y junto con Karina Mejía estaremos perdón, estaremos acompañándolos en la moderación de esta sesión. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que este espacio sea una oportunidad para aprender. Los que nos acompañan por primera vez, los invitamos, ya que estas son sesiones que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes. Entonces, están cordialmente bienvenidos a este espacio. Antes de comenzar, quisiera compartir algunas recomendaciones. Les invitamos a mantener sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestra invitada especial. Eh, Pueden escribir sus preguntas en el chat durante toda la sesión. Al final tendremos un espacio de discusión. También estaremos compartiendo en el chat el enlace para registrar su asistencia y para eventualmente compartir recursos de interés con cada uno de ustedes. Entonces, en esta oportunidad, como pueden ver en pantalla, abordaremos un tema de creciente relevancia dentro de salud pública y que fue abordado desde el enfoque de investigación de la implementación. Y es el tema que lleva por título Fidelidad de la implementación del diagnóstico microbiológico oportuno de tuberculosis pulmonar y drogoresistencia en la región metropolitana de salud de Tegucigalpa en Honduras, perdón, durante el periodo 2023-2024. Entonces, para desarrollar este tema, nos acompaña la doctora María Gabriela Fuentes. Ella es microbióloga clínica, es egresada del programa de la Universidad de Antioquia, del becaria del programa especial de becas del TDR. Posee más de 4 años de experiencia en programas relacionados con VIH y tuberculosis y actualmente se desempeña como especialista de aplicaciones. Agradecemos mucho que haya aceptado compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Doctora, es un gusto tenerla en nuestro club. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para ir proyectando su presentación. Sí, bueno, buenos días a todos. Ahorita les voy a compartir mi pantalla y me confirman si pueden ver la presentación. Aún no está en modo presentación, pero sí ya la vemos, doctora. Ok, voy a cerrar mi cámara mientras presento por la conexión. Y bueno, ahora sí la ven en modo presentación. Sí, doctora, adelante. Ok. Bueno, buenos días. Como ya lo mencionó Katia, mi nombre es María Gabriela Fuentes López. Soy microbióloga clínica, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y magíster en epidemiología, egresada de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y hoy tengo el gusto de presentar los resultados de mi tesis titulada Fidelidad de la implementación del diagnóstico microbiológico oportuno de tuberculosis pulmonar y drogoresistencia en la región metropolitana de salud de Tegucigalpa, Honduras, para los años 2023 y 2024. Este trabajo fue desarrollado en el marco de la maestría en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, con el acompañamiento de mi
directora científica, la doctora Dione Benjumea Bedoya, y mi tutor Cleo, el profesor y magíster Cristian David Londoño. A continuación, les voy a presentar el contexto que dio origen a esta investigación, el enfoque metodológico que se utilizó, los principales resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y finalmente las conclusiones y las recomendaciones derivadas de este estudio. Eh, bueno, comenzando con el planteamiento del problema, sabemos que la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis sigue siendo un desafío de salud pública a nivel mundial. Para entender la magnitud del problema, veamos algunas cifras recientes. Para el año 2023 se estimaron, alrededor de 342,000 casos de TB en toda la región de las Américas, de los cuales 15,000 correspondían a tuberculosis multidrogoresistente. En Honduras, para ese mismo año, se notificaron aproximadamente 3,300 casos, incluyendo cerca de 200 casos de TB-VIH, de coinfección TB-VIH. Para responder a este desafío, la OMS lanzó la estrategia Fin a la TB, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta estrategia busca reducir en un 90% las muertes por TB y en un 80% los casos para el año 2030. Para lograrlo es necesario que exista un diagnóstico oportuno y universal y que además exista un acceso a las pruebas de drogoresistencia y también una atención integral y equitativa. Dentro de esa estrategia global denominada Fin a la TB, se encuentra el pilar número 1, que es denominado como atención y prevención integrada de la TB centrada en el paciente. En este se encuentra una de las intervenciones basadas en evidencias más relevantes, que es el diagnóstico oportuno de la tuberculosis, que implica garantizar acceso universal a las pruebas de sensibilidad a los medicamentos, junto con la detección sistemática de contactos y de grupos de alto riesgo. Esto con el objetivo de cortar cadenas de transmisión y avanzar hacia las metas de la estrategia. Todo esto teniendo en cuenta que el diagnóstico oportuno para el caso de la TB se define como la confirmación del microorganismo Mycobacterium tuberculosis en un periodo de 30 o menos días desde el inicio de los síntomas. Y para que este diagnóstico sea una realidad, la OMS no solo recomendó el uso de las pruebas moleculares rápidas, sino que definió una estrategia de implementación, que es que cada país actualice sus directrices nacionales incorporando algoritmos que promuevan la expansión de estas tecnologías en todos los niveles de atención. En Honduras, la estrategia Fin a la TB se implementó en el año 2014 con un incremento progresivo de los recursos financieros, principalmente del gobierno. Como parte de su implementación, se elaboró un marco operativo para estandarizar el diagnóstico de la TB y este está reflejado en el Manual de Prevención y Atención de la TB, publicado en el año 2018. En la práctica, esto se tradujo en la centralización de las pruebas de sensibilidad a fármacos que se realizan en Tegucigalpa a través del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital Escuela y el Laboratorio Nacional de Referencia. Y de manera progresiva se impulsó la expansión de tecnologías diagnósticas con la introducción del GeneXpert MTB-RIF y el Ultra en regiones priorizadas con alta carga de TB sensible, TB resistente y coinfección TB-VIH. A pesar de la adopción de la estrategia y la introducción de nuevas tecnologías, para el año 2023 la cobertura diagnóstica en Honduras estuvo lejos de la meta. Mientras que el estándar internacional establece un 100% de cobertura, en Honduras solo se estudió la resistencia a rifampicina en el 72% de los casos previamente tratados, lo que deja una brecha del 28%. Y en los casos nuevos apenas se alcanzó el 59% de los casos, con una brecha del 41%. Estas brechas evidencian que, en lugar de una detección activa y temprana, lo que predomina sigue siendo una detección al menos pasiva. Frente a esta situación surge nuestra pregunta de investigación.
¿Cuál es la fidelidad de la implementación del diagnóstico microbiológico oportuno de tuberculosis y drogoresistencia según el Manual de Prevención y Atención de la TB en la Región Metropolitana de Salud de Tegucigalpa, Honduras, para los años 2023 y 2024? Este estudio tiene una justificación porque responde a un problema real de implementación en Honduras. Aunque la estrategia Fin a la TB plantea el diagnóstico oportuno como eje central, la realidad es un poco distinta. En un estudio del año 2019 que se desarrolló en San Pedro Sula, se demostró que la mediana de días desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico era de 61 días y que solo en el 25.4% de los casos los diagnósticos eran oportunos. Además, aún no se había evaluado para el año 2025 la adherencia diagnóstica al protocolo nacional. Por eso, con este estudio buscamos aportar evidencia científica que oriente la actualización y el fortalecimiento del programa de TB. Para responder a la pregunta de investigación nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, evaluar la fidelidad de la implementación y el diagnóstico microbiológico oportuno y de drogoresistencia de tuberculosis pulmonar según el Manual de Prevención y Atención de la TB en Honduras, en 3 instituciones de la Región Metropolitana de Salud de Tegucigalpa, Honduras, para los años 2023 y 2024. Para responder a este objetivo general, nos planteamos 3 objetivos específicos. En primer lugar, un objetivo de componente cuantitativo que era determinar el grado de adherencia al diagnóstico microbiológico oportuno y de drogoresistencia de la TB pulmonar por parte del personal de 3 instituciones de salud de la Región Metropolitana de Salud de Tegucigalpa, considerando las dimensiones de cobertura, contenido, frecuencia y duración como un grado de adherencia. En segundo lugar, nos planteamos un objetivo específico de tipo cualitativo, que era describir cómo influyen los factores moderadores, que son complejidad de la intervención, estrategias de facilitación, calidad de la entrega y respuesta de los participantes en el diagnóstico microbiológico oportuno y el uso de pruebas de susceptibilidad para TB según las percepciones de los pacientes, personal de salud, líderes comunitarios y personal administrativo del componente de TB. Y en tercer lugar, nos propusimos un objetivo de tipo de triangulación para triangular o integrar la información, los resultados cualitativos con los resultados cuantitativos. Y este objetivo era relacionar el grado de adherencia del personal de salud al diagnóstico oportuno microbiológico y uso de pruebas de susceptibilidad para TB con los factores moderadores. En cuanto al algoritmo nacional de diagnóstico, en Honduras, la intervención basada en evidencia se operacionaliza a través del Algoritmo Nacional de Diagnóstico Microbiológico Oportuno y de Drogoresistencia que está establecido en el Manual de Prevención y Atención de la TB. Este algoritmo está en concordancia con las recomendaciones internacionales de la OMS que desde el 2010 recomendaron el uso del GeneXpert MTBRIF, que ampliaron su uso en el 2013 para niños y para tuberculosis extrapulmonar, y en el 2017 lo consolidaron como prueba de primera línea para todos los casos con sospecha de tuberculosis pulmonar. En nuestro país, este lineamiento se adoptó como un estándar nacional, complementándose con vaciloscopía y cultivo cuando corresponde, además de pruebas de sensibilidad fenotípicas y moleculares para definir los esquemas de tratamiento. De esta manera, el algoritmo nacional, según el Manual de Prevención y Atención de la TB, constituye la guía normativa del Programa Nacional de TB y está alineado con la estrategia Fin a la TB, que enfatiza el acceso temprano a un diagnóstico preciso como condición indispensable para reducir la morbilidad, la transmisión y la mortalidad asociadas a esta enfermedad. Para evaluar la fidelidad de la implementación, utilizamos como referencia el marco conceptual propuesto por Carroll y colaboradores, que es el marco conceptual de fidelidad en la investigación de la implementación. Este marco parte de la intervención y analiza qué tanto se cumple en la práctica a través de la adherencia, y esta
esa medición se hace a través de la fidelidad y sus 4 dimensiones, que son cobertura, contenido, frecuencia y duración. Además, este marco reconoce que la implementación de cualquier intervención está influenciada por factores moderadores, como pueden ser la complejidad de la intervención, las estrategias de facilitación, la calidad de la entrega y la capacidad de respuesta de los participantes. Con este modelo, la evaluación de la fidelidad permite identificar brechas, comprender las condiciones que las explican y, en última instancia, orientar la mejora de los resultados de la intervención. Ahora, hablando un poco de la metodología del estudio, este estudio fue de diseño transversal con métodos mixtos concurrentes, lo que significa que se recolectaron simultáneamente tanto datos cuantitativos como los cualitativos. De esta manera pudimos medir indicadores de fidelidad al protocolo nacional y al mismo tiempo comprender las percepciones y las experiencias de los actores claves. El estudio se realizó en 3 establecimientos de la región metropolitana de salud de Tegucigalpa. En primer lugar, el Policlínico Alonso Suazo, que es de primer nivel de atención. En segundo lugar, el Hospital Escuela, que es un establecimiento de alta complejidad y funge como hospital universitario. Y en tercer lugar, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que también es un instituto de alta complejidad y es un centro especializado en enfermedades respiratorias. En cuanto a la metodología para lograr el componente cuantitativo, que está orientado en determinar el grado de adherencia al diagnóstico microbiológico, se realizó de la siguiente forma. En primer lugar, la población estuvo conformada por los expedientes clínicos de pacientes que formaban parte del Programa Nacional de TB durante los años 2023 y 2024. Para la selección de los registros se consideraron como criterios de inclusión los pacientes sintomáticos respiratorios y las personas en situación de riesgo para tuberculosis drogoresistente. Se excluyeron aquellos expedientes no localizables o que presentaban información incompleta o ilegible. En cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, el universo estuvo constituido por 547 historias clínicas de pacientes que eran considerados o que tenían síntomas respiratorios durante el periodo de estudio. A partir de esta población finita, se calculó un tamaño de muestra de 200 historias clínicas, considerando una adherencia esperada del 70%, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. Y nos dio un tamaño final de la muestra de 200 historias clínicas. En cuanto a... y este cálculo se hizo a través de un muestreo aleatorio simple con el propósito de garantizar aleatoriedad y representatividad en las muestras y que nos permitiera también hacer inferencias válidas sobre la adherencia al diagnóstico de la TB. En cuanto a las variables, se incluyeron variables de exposición que estaban relacionadas con las características sociodemográficas, los síntomas y signos clínicos y los procedimientos diagnósticos realizados como ser rayos X. Como variable de desenlace se evaluó la fidelidad entendida para este propósito como el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Prevención y Atención de la Tuberculosis en Honduras. Para efectos del análisis, la fidelidad se operacionalizó a través de diferentes componentes. La adherencia, que permitió valorar el cumplimiento general de los procedimientos, y a su vez la adherencia se operacionalizó a través de 4 dimensiones, que son la cobertura, frecuencia, contenido y duración. Para caso de la cobertura, esta fue considerada como la proporción de la población o de pacientes que recibieron la intervención diagnóstica completa. La frecuencia fue considerada como el cumplimiento en número y periodicidad de la intervención. El contenido como el número de pruebas solicitadas según el algoritmo nacional y la duración como la oportunidad temporal del proceso diagnóstico. De esta manera, el componente cuantitativo permitió estimar no solamente si el diagnóstico se realizaba, sino qué tan completo, oportuno y consistente era el proceso diagnóstico en relación con lo establecido por la norma nacional. Siguiendo con el componente cuantitativo,
En cuanto a las fuentes de información, esta fue la historia clínica y la información se recolectó a través de una lista de verificación. La recolección y análisis de datos, pues la recolección se hizo con un enfoque convergente y este era a su vez simultáneo con la recolección de datos cualitativos, pero independiente. Esto se realizó desde noviembre del 2024 a marzo del 2025. La preparación de datos se realizó inicialmente la digitación, luego la codificación de las variables anonimizadas y la creación de una escala de adherencia, lo que permitió estandarizar la medición de la fidelidad. En el control de calidad se organizaron las bases analíticas para garantizar consistencia y confiabilidad antes del análisis. Se hizo además un doble chequeo de la información. En cuanto al análisis, se hizo un análisis estadístico descriptivo en el software RStudio y para las variables categóricas se calcularon frecuencias absolutas, porcentajes e intervalos de confianza del 95%, utilizando métodos como Wilson y el Cloper-Pearson para proporciones extremas, y para las variables continuas, que eran los tiempos, se calcularon medianas y rangos intercuantílicos. Para el componente cualitativo, para el objetivo cualitativo, perdón, que era describir cómo influyen esos factores moderadores en el diagnóstico microbiológico oportuno y el uso de pruebas de susceptibilidad de la TB, se realizó a través, la población se identificó a través de un muestreo intencional. Se incluyeron 19 participantes, de los cuales 8 eran personal de salud, 5 eran pacientes del Programa Nacional de TB, 4 eran líderes comunitarios y 2 eran personal administrativo, que eran coordinadores del programa de TB o personal vinculado al Fondo Mundial. Esto se realizó, la recolección de datos siempre en el mismo periodo. Las categorías que se evaluaron en el componente cuantitativo estaban indicadas, se definieron con base en el marco teórico de Carroll e incluyeron la complejidad de la intervención, que significaba para este estudio cuáles son las barreras estructurales, normativas y organizativas que inciden en la fidelidad de la implementación. También se consideró como categoría las estrategias de facilitación, que para este estudio significaba los mecanismos, recursos y acciones que según el contexto pueden favorecer la implementación del diagnóstico. Luego estaba la calidad de la entrega, que para este caso era qué tan bien se aplica y concreta el protocolo diagnóstico. Y por último lugar, en base al marco conceptual de Carroll, se identificó la categoría de respuesta de los participantes, que son las formas en que los distintos actores involucrados reaccionan, interpretan y se posicionan frente a la implementación de una intervención. Para el caso del componente cualitativo, las fuentes de información fueron testimonios directos que se recolectaron a través de entrevistas semiestructuradas y la observación no participativa, que se recolectó a través de un diario de campo, que esos dos fueron los instrumentos. La unidad de análisis para el componente cualitativo fueron las ideas, las frases o párrafos completos de las entrevistas semiestructuradas. La recolección se dio con un enfoque convergente, simultáneo e independiente del componente cuantitativo en el periodo de noviembre de 2024 a marzo de 2025, y las entrevistas se llevaron a cabo en entornos presenciales, pero que se consideraran cómodos para todo el participante involucrado. La preparación de los datos se dio a cabo a través de, en primer lugar, una transcripción textual de los testimonios, lo que permitió capturar con fidelidad las voces de los participantes. Además, se hizo una anonimización de los códigos alfanuméricos y un almacenamiento de datos en una base protegida. El análisis se llevó a cabo tomando en cuenta elementos de la teoría fundamentada.
Esto dio lugar a una codificación abierta y esta codificación abierta nos dio lugar a códigos libres emergentes. Además, tomando en cuenta elementos de la teoría fundamentada, pudimos lograr una codificación axial que daba lugar a categorías intermedias. Y además, esta parte de los elementos de la teoría fundamentada se hizo a través de un enfoque inductivo y luego se tomaron en cuenta elementos del análisis temático donde se clasificaron las subcategorías en temas, la categorización, se llegó a una categorización final y se utilizó un análisis, digamos, del tipo deductivo que estaba alineado al marco conceptual de fidelidad de Carroll y un análisis del tipo inductivo que dio lugar a una categoría emergente. De esta forma, surgieron categorías que estaban predefinidas, pero también una categoría emergente, lo que enriqueció el entendimiento del fenómeno. En tercer lugar, en cuanto a la descripción de la metodología para lograr la triangulación, que era el tercer objetivo específico, la integración de datos se realizó mediante una triangulación de tipo convergente. Los datos cuantitativos midieron la fidelidad en las dimensiones de cobertura, frecuencia, contenido y duración, mientras que el componente cualitativo aportó factores moderadores como complejidad, estrategias de facilitación y respuestas de los participantes. Ambos se integraron en una metamatriz que permitió contrastar cuantitativo, o sea, resultados cuantitativos y cualitativos para identificar entre ellos convergencias y divergencias. El análisis se apoyó en el modelo socioecológico de McLeroy, que facilitó la interpretación de los hallazgos desde múltiples niveles, ya sea el nivel individual, interpersonal, organizacional, comunitario y de políticas, mostrando cómo todos estos niveles interactúan en la fidelidad del diagnóstico. En cuanto a los aspectos éticos, este estudio tuvo la aprobación de 3 comités de ética. En primer lugar, el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En segundo lugar, la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en tercer lugar, la aprobación del Comité de Ética del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, se mantuvo la confidencialidad y el anonimato, todas las entrevistas y toda la información que se recolectó estuvo en anonimato porque se asignó un código alfanumérico a cada una de ellas. En tercer lugar, se respetaron los principios de beneficencia y justicia y equidad. La beneficencia a través de un objetivo, un beneficio colectivo, se le dieron algunas recomendaciones de cuidado personal para mejorar el diagnóstico de la TB en el caso de los pacientes y se respetó el principio de justicia y de equidad, ya que se incluyeron diferentes actores y la participación además fue voluntaria sin discriminación. Además, en cuanto al cumplimiento normativo, pues se cumplió con la normativa colombiana y hondureña para estudios en salud, se cumplieron los lineamientos de la Universidad de Antioquia y se siguieron los aspectos de la Declaración de Helsinki del año 2013. En cuanto a los resultados para el componente cuantitativo, en la tabla número 1 podemos observar la distribución de la población del estudio según edad, sexo y tipo de población. En este caso es importante resaltar que el 67.5% de los participantes con un índice de confianza del 95% entre 60.7 a 73.6 eran hombres. Y en cuanto al tipo de población, el 6.5% de la misma era pediátrica. Esto es para las historias clínicas, ya que estamos hablando del componente cuantitativo. En cuanto a los factores de riesgo y antecedentes, el 57.5% de la población presentaba alguna comorbilidad y el 6.0% se encontraba privado de la libertad.
El siguiente análisis corresponde a la fidelidad global y cómo se calculó esta, cuál fue ese resultado de fidelidad global en el estudio. Para estimar este resultado, en primer lugar, se evaluaron tres dimensiones principales. Cobertura, donde se evaluaron 18 ítems de las historias clínicas, frecuencia, 3 ítems y contenido, que fueron 4 ítems. Cada ítem lo vamos a poder ver en las tablas de las tablas de resultados que se van a mostrar posteriormente. La dimensión duración fue analizada por separado debido a que esta corresponde a una medida continua de oportunidad temporal que se expresa en mediante medianas y rangos intercuartílicos. ¿Cómo se calculó esa fidelidad global de todo el estudio? Bueno, en primer lugar, se obtuvo un puntaje porcentual por paciente para cada una de las dimensiones evaluadas, es decir, un puntaje porcentual para frecuencia, para cobertura y para contenido. Luego se calculó la fidelidad individual como el promedio de estas tres dimensiones. Y finalmente, la fidelidad global se estimó como el promedio de la fidelidad individual de los 200 pacientes o 200 historias clínicas incluidas en las muestras. El resultado global fue de 53.36 de adherencia al protocolo diagnóstico. Esto indica que en promedio poco más de la mitad de los procedimientos esperados para el diagnóstico microbiológico oportuno se cumplieron de acuerdo con el protocolo diagnóstico establecido. A partir de este resultado global de fidelidad, fue necesario desagregar la fidelidad por dimensiones para identificar en cuáles componentes del diagnóstico se concentraban las principales brechas de implementación. En la siguiente figura se presentan los resultados de la fidelidad por dimensiones. La dimensión cobertura alcanzó un promedio de 63.9% de adherencia, correspondiente al cumplimiento de 18 ítems registrados por cada paciente. Estos estaban relacionados con pruebas diagnósticas, estudios clínicos y seguimiento en el proceso diagnóstico de la TB. En la dimensión de frecuencia, esta registró una adherencia de 61.0%, medida con base en el cumplimiento del ítem aplicable a la totalidad de pacientes que indicaba si se repitieron las pruebas cuando fuese necesario según el algoritmo diagnóstico. Por su parte, la dimensión contenido se encontró un promedio de adherencia del 49.1%, calculado a partir del número de pruebas de detección de TB y resistencia documentadas por paciente, conforme, claro está, a los criterios establecidos en el algoritmo nacional. Ahora, en cuanto a los resultados de la dimensión cobertura, entre los datos más destacables se encontró que al 96% de los pacientes, o que el 96% de los pacientes fueron evaluados por síntomas respiratorios y el 3.5% de los mismos no fueron evaluados. Y en cambio, en un 0.5% de los casos no se registró en las historias clínicas si se había realizado o no esa evaluación. En cuanto a la solicitud de baciloscopía, se encontró que en el 70% de los casos esta fue solicitada, aunque en un 39% de los mismos no se registró el resultado de la misma. Y en cuanto al cultivo para la detección de Mycobacterium tuberculosis, en el 72% de los casos, este fue solicitado. Sin embargo, en el 50.5% de los mismos no se registró el resultado de los mismos. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad, siempre en la dimensión de cobertura, se encontró que el 97.5% esta prueba de susceptibilidad fue solicitada y en el 97.5% de los mismos casos se registró el tipo de prueba de susceptibilidad que se utilizó. Sin embargo, en el 16.5% de los casos no se registró el resultado de la prueba de susceptibilidad. Ahora, para la dimensión de adherencia podemos observar para la dimensión de adherencia denominada como frecuencia,
podemos observar la frecuencia de los procedimientos diagnósticos. Y en este caso se registró que un 68% no se solicitó vaciloscopía a más de una muestra, pese a que esta fue indicada según en el algoritmo diagnóstico. Además, en el 4% de los casos no se repitió la prueba GeneXpert a pesar de haber obtenido un resultado no detectado en la primera muestra. Y además, en el 1.5% de los casos no se repitió la prueba a pesar de haber obtenido un resultado inválido en la primera muestra. Ahora, en cuanto a la dimensión duración, se cuantifica, para este caso se cuantificó la oportunidad diagnóstica según el tipo de prueba de susceptibilidad utilizada y se encontró que los pacientes evaluados con GeneXpert MTB-RIF, que fueron 119, presentaron una mediana de días de 33 entre el inicio de síntomas y el diagnóstico. Mientras que el grupo que fue evaluado con GeneXpert MTB-RIF Ultra, esta mediana fue más prolongada, fue de 57 días. En cuanto al tiempo de consulta, en cuanto al tiempo entre la consulta médica y el diagnóstico de la TB, se evidenciaron medianas entre 1 y 4 días para todos los grupos, sin importar qué tipo de prueba se utilizó. En el intervalo entre el diagnóstico de la TB y la obtención del resultado de susceptibilidad, se observaron diferencias según el tipo de prueba utilizada. Los grupos que utilizaron Expert, MTB-RIF y Ultra no presentaron diferencia temporal. La mediana fue de 0 días para estos casos, lo que indica que el diagnóstico de TB y la identificación de resistencia ocurrieron de manera simultánea o con la misma prueba. Por el contrario, en el grupo X que utilizaron Expert XDR, la mediana fue de 3 días entre el diagnóstico y el resultado de la prueba de susceptibilidad. Y para el caso de los grupos que utilizaron otra prueba de susceptibilidad, la mediana fue de 14 días. Cabe destacar que de los 12 pacientes que fueron evaluados con Expert XDR, el 66.7% habían sido inicialmente diagnosticados ya sea con GeneXpert MTB-RIF para el 33.3% de los casos y con GeneXpert MTB-RIF Ultra para el 66% restante. Ahora, en cuanto a la dimensión contenido, se encontró que el 53.8% de los pacientes recibió 3 pruebas diagnósticas, lo que sugiere un cumplimiento parcial del algoritmo nacional, el cual establece la aplicación de 4 pruebas, comenzando por una vaciloscopia, luego una prueba molecular rápida, un cultivo para Mycobacterium tuberculosis y una prueba de susceptibilidad a fármacos para confirmar el diagnóstico de TB y detectar la resistencia a los mismos. Además, el 11.5% de los pacientes recibió las 4 pruebas previstas, alcanzando así el nivel máximo de adherencia esperado. Después de presentar los resultados cuantitativos, pasamos ahora a los hallazgos cualitativos. Este componente nos permitió comprender los factores detrás de los números que acabamos de ver. Para la categoría considerada como calidad de la entrega, los hallazgos demuestran que la comunicación efectiva entre el personal de salud y los pacientes es un facilitador del diagnóstico de la TB. Se encontró que en los centros donde la atención a personas con TB se enmarca en un modelo integral, la comunicación fluida entre el personal de salud y los pacientes se convierte en una herramienta crucial para fortalecer la fidelidad del diagnóstico. La interacción empática, clara y oportuna genera confianza, reduce el temor ante procedimientos como el GeneXpert y aumenta así la aceptación ante la intervención. En cuanto a las barreras, se encontró que las barreras operativas y demoras dificultan el diagnóstico oportuno. La existencia de una lógica institucional que prioriza la derivación a centros de referencia en lugar de fortalecer la captación del
nivel de atención dificulta el diagnóstico oportuno. Además, se encontró que el personal de salud carece de capacitación técnica específica del GeneXpert, en el uso del GeneXpert. Esta debilidad técnica se expresa tanto en el incumplimiento de procedimientos estandarizados como en la dificultad para identificar correctamente a los pacientes sintomáticos respiratorios elegibles para pruebas moleculares. Un participante que era personal de salud manifestó lo siguiente: entonces, sería importante capacitar a todo el equipo en las actualizaciones recientes. Al inicio del año, que nos capaciten a todos y que nos digan qué es lo que se está utilizando para diagnosticar. Entre otras de las barreras, se encontró que existe la necesidad de fortalecer el monitoreo y el seguimiento continuo del diagnóstico de la TB. Además, encontramos hallazgos mixtos, es decir, un elemento que funciona tanto como facilitador y como barrera, que para este caso era que el uso del GeneXpert ha mejorado la oportunidad diagnóstica, pero aún enfrenta limitaciones logísticas y de distribución. Para la categoría de complejidad de la intervención, como facilitador se encontró que el liderazgo técnico administrativo es esencial para implementar el GeneXpert. Un participante personal de salud manifestó que todo lo que se planifica es en conjunto, porque definitivamente el Laboratorio Nacional de TB es el brazo derecho del componente de TB. También, como otro facilitador, se encontró que las decisiones y directrices provienen de niveles centrales, pero que incorporan consideraciones del contexto legal. Sin embargo, por el lado de las barreras, encontramos que la sobrecarga laboral impide una atención clínica adecuada y limita el seguimiento de los casos. Un participante personal de salud expresó lo siguiente: los médicos generales tenemos una carga de 36 pacientes. Entonces, en algunos casos, el paciente tal vez viene por sus pastillitas, está más interesado por sus pastillas de la diabetes, de la hipertensión, y deja a un lado esa tosecita o deja a un lado eso de que fíjese que bajé de peso. Además, otra de las barreras para esta categoría es que las normativas de TB se perciben como desactualizadas. Esta percepción no solo proviene de la práctica clínica, sino también de espacios de coordinación institucional. Por ejemplo, durante una reunión con la coordinación del Programa Nacional de TB, se indicó que el Manual de Prevención y Atención de la TB no ha sido actualizado desde el año 2019, aunque actualmente se trabaja en una nueva versión que se esperaba publicar para finales del año 2025. Esta es una brecha importante de 6 años en la que se omiten versiones oficiales que se consideran importantes, y además no están tan estandarizados las consideraciones en los avances en diagnóstico molecular, en el tratamiento de la TB resistente y en el abordaje comunitarios implementados en ese periodo. Además de lo anterior, identificamos otra barrera importante, que es que existen limitaciones en la disponibilidad y sostenibilidad de recursos para implementar el diagnóstico. Un participante compartió: hay áreas postergadas que no tenemos estas pruebas todavía. Entonces, o es movilizar al paciente o poder guardar la muestra, que también pues tiene su tiempo de duración. Como parte del análisis estructural y con base en la información recogida en el diario de campo, elaboramos una línea de tiempo que muestra los hitos claves de la implementación progresiva del diagnóstico molecular en Honduras. El recorrido inicia en el año 2016 con la instalación del primer GeneXpert en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, lo que marcó un avance importante, aunque la expansión posterior fue lenta. En 2020 se incorporó un equipo en el Hospital Escuela, todavía con concentración en centros de referencia. En 2023 se dio un salto significativo con la introducción del GeneXpert XDR en 4 laboratorios del país, gracias a fondos nacionales e internacionales, aunque con dependencia de la cooperación externa. En el 2024 se produjo un cambio institucional relevante. El Programa Nacional de TB pasó a ser componente de tuberculosis dentro del Programa de Enfermedades Infecciosas, con implicaciones en la gobernanza y la sostenibilidad del programa. Finalmente, para el año 2025 se proyectaba la expansión del XDR a otros departamentos y la actualización del Manual Nacional,
lo que permitirá alinear las guías normativas con las capacidades diagnósticas actuales. En cuanto a las categoría estrategias de facilitación, se encontró que como facilitador que las brigadas y participación comunitaria mejoran el acceso al diagnóstico. Sin embargo, como barrera se encontró que la articulación y descentralización entre niveles aún presenta barreras. En el caso de la respuesta de los participantes, como facilitador se identificó que los pacientes identifican prácticas de autocuidado, tanto en el caso de los pacientes y el personal de salud ante el riesgo ocupacional. Sin embargo, como barrera se encontró eh, un bajo conocimiento comunitario sobre la TB asociado a percepciones negativas como la incurabilidad y la muerte. Para este caso, vemos el testimonio de un participante paciente que expresó que él dijo, me acuerdo de que me dijo la doctora, puede que sea tuberculosis. Me puse mal, pues, porque yo había escuchado sobre la tuberculosis, pero no sabía que se sanara. Y otra categoría que surgió del análisis inductivo, y esta era una categoría emergente que no se encontraba dentro del marco conceptual del Carroll, encontramos una barrera muy importante que se denominó como persistencia de la estigmatización social asociada a la TB, alimentada por la baja sensibilización en la comunidad y los servicios de salud. En este caso, un participante personal de salud expresó lo siguiente: no se están haciendo campañas ni educando a la población. La gente no sabe que la tuberculosis aún existe y que es tratable. En los casos que recibimos en el hospital suelen llegar en estados avanzados. Ahora, siguiendo con los resultados de la triangulación que responden al objetivo específico número 3, se encontró que en cobertura la comunicación efectiva entre el personal y pacientes facilita el acceso, pero esto puede estar explicado porque existen barreras logísticas ligadas al uso del DINExpert. En el caso de contenido, encontramos, por ejemplo, que el liderazgo técnico-administrativo impulsa la coordinación, aunque existen limitaciones estructurales como falta de insumos y personal, las cuales impiden aplicar el protocolo completo. Otro ejemplo es el caso de la dimensión de duración, que quizás fue explicada por los siguientes factores moderadores, como ser la falta de articulación entre niveles de atención, que genera interrupciones, y la pérdida de seguimiento en los casos de TB. En conjunto, la fidelidad diagnóstica no depende solo del protocolo técnico, sino de factores organizativos, humanos y culturales, lo que refuerza la necesidad de estrategias integrales para mejorar su implementación. En cuanto a la discusión y el alcance y aporte de este estudio, este es el primer estudio en Honduras que evalúa de manera integral la fidelidad del protocolo diagnóstico de TB con un enfoque mixto. La fidelidad global fue moderada al 53.36% y se hizo una combinación tanto de datos cuantitativos más testimonios de actores que permitió explicar por qué se dan esas brechas. Cuando encontramos la comparación con hallazgos internacionales, en Ghana, en un estudio en 2021, también se encontraron omisiones diagnósticas. En Kenia, en el 2018, también se encontró baja frecuencia de repetición en las pruebas. En Colombia, un estudio del 2013 al 2019, también se encontró una baja cobertura con el diagnóstico de DINExpert y que además era desigual entre poblaciones y tenía un respaldo muy bajo normativo, ya que este estaba desactualizado. La OMS para el año 2023 advierten que aunque DINExpert acelera el diagnóstico, su impacto depende tanto de factores estructurales, y esto se vio reflejado en Tegucigalpa con demoras largas previas a la consulta. ¿Qué aporta este estudio frente a la información disponible? Pues coincide con la evidencia internacional. Aporta novedad, documenta la transición real desde baciloscopías a pruebas moleculares desde el año 2016 a 2024 en Honduras, y además documenta el desfase normativo y la percepción de actores locales, y profundiza en cómo interactúan los factores, ya sea disponibilidad tecnológica, desactualización normativa, sobrecarga laboral, etcétera.
Las implicaciones, ¿cuáles pueden ser las implicaciones programáticas? Pues este resalta la necesidad de actualizar las guías nacionales, señala la importancia de las estrategias de facilitación y advierte sobre el impacto del desconocimiento y el estigma social que prolonga los tiempos de búsqueda de atención pese a contar con un diagnóstico molecular rápido. Como conclusión, se evidencia un nivel medio de fidelidad diagnóstica, con mayor adherencia en la dimensión cobertura, seguida de la dimensión frecuencia y una menor adherencia en la dimensión contenido. Esta desigualdad sugiere que, si bien existen tecnologías disponibles como GeneXpert, su uso efectivo no depende únicamente de factores técnicos, sino también de su integración en los flujos operativos, la coordinación entre instituciones y el compromiso del personal de salud. Desde una perspectiva de investigación en la implementación, se concluye que la fidelidad diagnóstica no debe entenderse como un mero cumplimiento técnico o normativo, sino como el resultado de un proceso situado, influido por decisiones clínicas, estructuras organizativas, dinámicas socioculturales y factores del sistema de salud. Por ello, mejorar la adherencia al diagnóstico requiere transformaciones técnicas, organizacionales, normativas y humanas. Con base a esas conclusiones, nos permitimos hacer muy respetuosamente las siguientes recomendaciones. A las autoridades nacionales y regionales se sugiere actualizar permanentemente los algoritmos e incluir las nuevas tecnologías e involucrar a todo el equipo clínico en las capacitaciones y en las actualizaciones, no solamente el programa de TV. Además, se sugiere a las direcciones y a los establecimientos de salud crear mecanismos locales de seguimiento al protocolo, medir periódicamente la adherencia para identificar cuellos de botella y un acompañamiento técnico y mejora continua desde el primer nivel de atención. A los tomadores de decisiones se sugiere integrar indicadores de sostenibilidad del protocolo de TV para el financiamiento local o para el compromiso político sostenido. Para la academia y los centros de investigación se sugiere priorizar estudios multicéntricos en zonas rurales o fronterizas y también considerar barreras geográficas, culturales y de acceso. Y para la investigación e implementación se sugiere aplicar marcos como el CECTIR, que es el marco consolidado para la investigación de la implementación, el REAIM y el PROCTOR, y también se sugiere desarrollar y validar métricas adaptadas a los países de ingresos bajos y medios, estandarizar indicadores por dimensión para comparabilidad e incorporar determinantes de equidad como ser género, territorio, etnia y niveles socioeconómicos. Muchas gracias. Por el final, escuché. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta excelente presentación. Eh, Quisiera comenzar el espacio de discusión, que tenemos unos poquitos minutos aún, para felicitarla por el trabajo realizado, además del valor de la evidencia general en nuestro sistema de salud como tal. Un aspecto valioso de esta investigación es la forma tan detallada en que estructuró y en la que nos presentó la metodología. A lo largo de la presentación pudimos ver con mucha claridad el planteamiento del problema, el uso del marco conceptual de fidelidad, de la implementación, la operacionalización de variables y la integración de los componentes cuantitativo y cualitativo. Así que consideramos que este nivel de detalle representa un excelente ejemplo para muchos de nuestros miembros que se encuentran en fase de desarrollo de protocolos, eh, ya que con frecuencia hablamos sobre cómo traducir un marco conceptual. Esta es una pregunta eh, habitual de cómo traducir un marco conceptual en una metodología sólida. Así que este es un claro ejemplo. Recordarles que esta sesión queda grabada como insumo. En el chat van a poder ver el enlace. Para los que no están registrados en la plataforma de TGHN, los invitamos a registrarse para que accedan a este tipo de recursos y otros y otra amplia gama de recursos que tenemos para investigadores. Entonces, así que vamos a pasar a un espacio breve de discusión. Nuevamente, felicidades, doctora. Los dejo Gracias. unos minutitos con Karina. Muchas Gracias, gracias. Gracias a Gabriela por dedicarnos este espacio y por presentarnos sus valiosos resultados que sin duda alguna, pues
nos dejan muchas preguntas abiertas, sobre todo en qué se está haciendo o qué nos falta por hacer y cómo podemos mejorar desde la problemática de la tuberculosis. Entonces voy a leer por acá unos comentarios y una preguntita que hay en el chat, y si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues yo creo que le podemos dar un espacio a alguna pregunta nada más. Colocan por acá, felicidades a Gabriela y sus asesores por un trabajo muy completo. Esperamos que los resultados puedan informar acciones en la Secretaría de Salud. La pregunta, la calidad de la muestra de esputo ha sido un problema frecuente. Los lineamientos para la toma de muestra y su transporte se han revisado y reforzado, con recomendaciones específicas para el paciente, la familia, cuidador y el personal de salud. Creo que esa es una muy buena pregunta, gracias a la doctora Jacqueline. Sin embargo, se escapa del objetivo del estudio, pero es una de las cosas que definitivamente se deben considerar para futuras investigaciones y que creo que se va a hacer como sugerencia cuando se haga la publicación de los resultados del mismo en el artículo científico. De paso, quería comentarles que estoy desarrollando un resumen de investigación o research brief. No sé si las personas que se conectaron se pueden, no sé si en el link de asistencia dejaron sus correos y después me lo puedan compartir para compartirles a todos los asistentes el resumen de investigación, donde van a encontrar información más detallada de la investigación. Y bueno, a la doctora Alger, solo informarle que se va a tomar en cuenta para sugerir a futuras investigaciones su pregunta. Sí, doctora, nos puede compartir y nosotros a los miembros del club se los compartimos y podemos Sí. diseminar acá con el personal de salud del hospital. Con mucho gusto lo compartimos, que son herramientas valiosas y información que definitivamente son muy útiles. Tenemos una preguntita más y con esa yo creo que vamos a cerrar en aras del tiempo. Con respecto a los insumos para el diagnóstico de la TB, con estas pruebas avanzadas se dispone de una fuente continua de insumos para evitar desfases en los diagnósticos. Pues según lo que encontramos nosotros en la investigación es que los fondos siguen compartiéndose, o sea, siguen dependiendo tanto de fondos nacionales como fondos de cooperación externa. Entonces, eso plantea preguntas de si existe una verdadera sostenibilidad en el diagnóstico molecular. Entonces, esa es otra de las sugerencias del estudio. Esa sí ya está planteada, que se midan o que se identifiquen indicadores de esa evaluación de la sostenibilidad, porque definitivamente se ve variable dependiendo de la cooperación externa. O sea, el Estado, los fondos nacionales no logran cubrir completamente el diagnóstico molecular de la TB, al menos no todavía. Gracias, doctora. Bueno, entonces nos pasamos un poquitito del tiempo, pero siempre agradecemos su participación y su acompañamiento en este espacio tan valioso. Gracias a la doctora Gabriela nuevamente por acompañarnos y ojalá y los que nos acompañaron hoy puedan acompañarnos en nuestra próxima sesión del Club de Investigación. Les estaremos compartiendo la fecha y el tema y el próximo invitado de nuestro club. Que pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias a cada uno por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.